Tragedia en Honduras. Al menos 41 reclusas murieron en el interior de una cárcel tras un aparente enfrentamiento entre pandillas. La presidenta Xiomara Castro pidió a las autoridades de seguridad rendir cuentas por lo sucedido. En Colombia, gran revés a la reforma laboral del presidente Gustavo Petro. El proyecto no pudo ser debatido por falta de quórum y el mandatario afirma que esto hunde su proyecto de ley, mientras en las calles del país miles de personas protestaron contra los planes del gobierno. Siguen las movilizaciones en la provincia de Jujuy, en Argentina, por la reforma constitucional local que prohíbe distintos tipos de protestas. Manifestantes y policías protagonizaron enfrentamientos que dejaron varias personas heridas. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Honduras. Las autoridades han confirmado la muerte de al menos 41 reclusas durante un presunto enfrentamiento entre pandillas en la cárcel femenina Adaptación Social, conocida como Cefas por sus siglas. El reporte es que 25 de ellas murieron calcinadas y otras 16 acribilladas. La presidenta Xiomara Castro calificó la situación como negligencia, mientras que la viceministra de Seguridad ordenó la intervención inmediata de la prisión y culpó al crimen organizado por lo sucedido. Sin duda alguna, lo ocurrido hoy, en este momento lamentable, es producto de un ataque directo del crimen organizado contra las acciones que deliberadamente estamos realizando contra la criminalidad organizada. En Colombia, el presidente Gustavo Petro sostuvo que se hundió la reforma laboral. El proyecto no logró el quórum requerido para que el Congreso lo votara. El mandatario reaccionó en Twitter y calificó el hecho como una cooptación del legislativo. El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador. Esto ocurrió el mismo día en que los opositores organizaron una marcha en contra de los proyectos de ley bandera del gobierno Petro, las reformas al trabajo, a la salud y a las pensiones. Menos de 2 semanas antes, los seguidores del presidente salieron a las calles a apoyarlo. El informe es de Samuel Salgado. La oposición al gobierno de Gustavo Petro midió su fuerza en las calles. En Bogotá, unas 5.000 personas participaron en la denominada Marcha de la Mayoría, según datos de las autoridades locales. La principal consigna, no más Petro y fuera Petro, una señal del rechazo de ciertos sectores de la oposición no solo a las políticas gubernamentales, sino a la figura del presidente. Para defender la democracia y la libertad, para defender la independencia de poderes, las instituciones que hoy están en riesgo por cuenta del escándalo que protagoniza Gustavo Petro, su familia y el círculo cercano. Esta jornada de protestas antigubernamentales, la segunda más grande en menos de un año, llega en un momento de crisis política para Gustavo Petro. Las denuncias de medios locales sobre presunta corrupción en la financiación de su campaña presidencial, así como escándalos en su círculo cercano de gobierno, afectaron la imagen del mandatario de izquierda, según sondeos. Un nuevo capítulo de la crisis sucedió este martes, luego de que el Poder Legislativo tumbara la reforma laboral, una de las propuestas clave del proyecto del cambio. Me parece que las reformas son mal planeadas, mal pensadas, inconvenientes para el país, pero lo peor de todo me parece rendirle culto a todos los pillos y escudarse en narcotraficantes, en guerrilleros, los de las FARC. En un encuentro con las fuerzas militares, el presidente de Colombia se pronunció sobre las protestas. Esa es la expresión del talante democrático, el que aquí se puedan expresar como quieran, siempre que se respeten los derechos, contra el mismo gobierno y no pase nada. Tanto la oposición como el oficialismo calientan motores para las elecciones locales que tendrán lugar en octubre. A 5 días de las elecciones generales en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral terminó de distribuir el mobiliario de los puntos de votación, así lo aseguró el TSE en su cuenta de Twitter, por lo que ya están listas las mesas y las cajas en las urnas. Por otro lado, la Organización de Estados Americanos, OEA, desplegó este martes una misión de observación que acompañará los comicios del 25 de junio. Ese día, 9,3 millones de personas están llamadas a votar por el presidente, el Congreso, el Parlamento Centroamericano y alcaldes.
Siguen las manifestaciones en Argentina por la aprobación de la reforma a la Constitución Provincial de Jujuy que restringe el derecho a la protesta y limita los derechos de las comunidades indígenas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se registraron varios manifestantes heridos por el uso excesivo de la fuerza policial y 25 personas fueron detenidas, entre ellas periodistas. Ampliamos en el informe de Samuel Salgado. Represión policial, vehículos incendiados y furia en las calles de San Salvador de Jujuy, en el norte de Argentina. Una reforma a la Constitución Provincial, promovida por el gobernador y aprobada de madrugada el pasado viernes, provocó las manifestaciones. La medida prohíbe los cortes de calles, así como toda perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos, algo que los manifestantes califican como una violación al derecho de la protesta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se mostró preocupada. La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios. Pero el gobernador de Jujuy no retrocede y responsabiliza al gobierno nacional por la extrema violencia que se está dando en la provincia. Repudio y hago un llamado a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy. El presidente Alberto Fernández le respondió al gobernador. Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite, tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución nacional. Esta disputa entre el gobernador de Jujuy, posible candidato presidencial de derechas, y el kirchnerismo agudiza el debate político de cara a las elecciones de octubre. En otras noticias, el presidente Joe Biden se pronunció brevemente sobre su hijo Hunter Biden, quien llegó hoy a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de 3 delitos menores por no haber pagado el impuesto federal sobre la renta y por poseer un arma de manera ilegal. La decisión le evitaría un eventual ingreso a prisión. Esto dijo el mandatario cuando se le preguntó al respecto. Señor presidente, ¿ha hablado con su hijo hoy? ¿Ha hablado con Hunter hoy? Señor presidente, ¿alguna reacción a su declaración de culpabilidad? Estoy muy orgulloso de mi hija. Este 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Refugiados y al igual que en varios lugares del planeta, en América Latina también hubo marchas. Aunque esta es la región con menos cantidad de personas que piden asilo y con refugiados en sus territorios, las situaciones que enfrentan son difíciles. Max Pérez Gallardo nos cuenta. Los refugiados también se movilizan por América Latina. En el marco del día para conmemorar el desplazamiento en el mundo, un grupo de organizaciones civiles y más de 400 solicitantes de refugio salieron a las calles de Tapachula, al sur de México, para visibilizar su condición migratoria. Un encuentro sin fronteras, como se denominó la protesta, tuvo lugar cuando se reporta una cifra récord de solicitudes de asilo de personas desplazadas, principalmente desde Centroamérica. Son más de 250,000 personas que han solicitado asilo en México en los últimos 2 años, 2021-2022. Esto implica, pues sí, hay mucha presión porque el 70% de las solicitudes prácticamente se hace aquí en Tapachula y en Palenque, por ejemplo. México es país de tránsito y destino para miles de personas que huyen de la violencia, la represión política y la inestabilidad económica que azota países como Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Sobre este último, el colectivo Nunca Más, ONG nicaragüense encargada de documentar violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano, informó que desde las protestas contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018, el país ha experimentado el éxodo humano más grande de su historia. Entre abril de 2018 y diciembre de 2022, al menos 462.810 personas nicaragüenses se habían desplazado forzadamente fuera del país y en su mayoría solicitaron formalmente alguna categoría de protección internacional en Estados Unidos, Costa Rica, México y España. A junio de 2023 serían más de 600.000 los que salieron de Nicaragua en busca de protección. Según Naciones Unidas, existen unos 20 millones de desplazados en América Latina, una condición invisibilizada en la región, pero que hoy se encuentra más latente que nunca. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.